El día de hoy, los estudiantes Julio Duvergé y Pablo Gómez les vamos a estar explicando las fuerzas que intervienen en un deporte. En el caso, estaremos hablando del atletismo y de las fuerzas que se influyen en el mismo. En este caso, nosotros recurrimos a cuando un atleta en este deporte viaja en una posición horizontal con respecto al eje X y en cierto punto se está moviendo de forma con una velocidad constante y luego cuando salta una valla. Para la primera parte, en el cual el atleta está viajando, está corriendo a una velocidad constante, primero debemos tener en cuenta las diferentes fuerzas que se encuentran presentes en esta actividad física. Normalmente, en este diagrama de cuerpo libre que podemos ver aquí, que es cuando el atleta está viajando a una velocidad constante, podemos denotar primeramente que es un movimiento rectilíneo uniforme, ya que la aceleración del atleta es cero. También en el diagrama de cuerpo libre podemos ver las diferentes fuerzas que se encuentran presentes, como son la normal, la velocidad, el peso, obviamente, la fuerza de fricción, y también tenemos lo que viene siendo la velocidad y el impulso. Entonces, ¿cómo se denotan estos? Cuando un atleta está corriendo o cuando una persona en general está corriendo normalmente, o lo que sucede normalmente es que al hacer contacto con los pies al pavimento o al suelo, existe una fuerza de fricción y también existe un impulso en el cual hace que que el atleta pueda correr. Y de la misma forma, como existe este impulso y esta fricción, también se deriva o también viene arriesgado a lo que viene siendo la ley de la inercia o la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Del mismo modo, con el impulso tenemos que, para que haya impulso tiene que haber una fuerza multiplicado por una variación de tiempo, que es igual a lo que viene siendo que viene siendo igual al momentum o la variación del momentum, que es la cantidad de fuerza o energía que se encuentra en un cuerpo, que en este caso el momentum es igual a la masa por la velocidad. Y como dije anteriormente, como esto es un movimiento rectilíneo uniforme, cuando está viajando de forma constante, su aceleración es cero, pero sin embargo tenemos otras fórmulas que son la de la posición, que es la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por la variación del tiempo, y la velocidad que es la variación en X con respecto a la variación del tiempo. Luego tenemos otro diagrama de cuerpo libre pero este es ya cuando el atleta está acelerando, en este caso cuando va a saltar la valla o cuando va a empezar la valla. Como sabemos, cuando un atleta tiene que saltar una valla, tiene que hacer un ligero cambio en su velocidad o acelerar un poco para que ésta pueda alcanzar una altura deseada para poder cruzar o saltar la valla. Entonces, este movimiento ya es un tanto diferente, ya no viene siendo un movimiento rectilíneo uniforme, sino que viene siendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es lo que sucede cuando un cuerpo aumenta su aceleración de una forma considerable. En este caso, como dice aquí, las sumatorias de las fuerzas serán iguales entre sí, ya que al final de que este atleta haga su aceleración, sus fuerzas se van a igualar. Y las ecuaciones que se van a trabajar en el mismo van a ser diferentes, como viene siendo la de la aceleración, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, la de la posición, que cambia un poco, que es la velocidad inicial por el tiempo, más su aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, y la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo del atleta que está corriendo. Ahora le voy a dejar a mi compañero Pablo, quien les va a explicar el momento en el que el atleta salta la valla. Entrando al segundo caso, podemos ver un atleta, en este caso, que trata de saltar una valla. Vamos a idealizarlo en un caso en el que no hay aceleración, o sea, la velocidad inicial es constante y la final también, y que no hay resistencia del aire. En este caso, podemos analizar primero las fuerzas que interactúan con el cuerpo. Podemos ver que tiene un peso debido a su masa y la gravedad. Tiene una normal que o sea, se anula con la del peso.
Tiene una fuerza de fricción debido a que el suelo tiene un índice de fricción con él y también podemos ver que tiene una cantidad de movimiento, en este caso en X, porque en Y no hay una componente. También podemos analizar y podemos ver que la energía cinética en este caso es máxima y la energía potencial en este caso es cero, puesto que no puede ejercer un movimiento sobre él eh, por la gravedad. Luego, yéndonos al segundo caso en el que ya salta y está en el aire en el momento más alto, podemos saber la altura máxima a través de esta fórmula. También podemos ver que la energía potencial es máxima y la energía cinética a su vez es cero. Podemos también ver que el momento en este caso es solo en Y, puesto que en X no tiene componente. Además, también podemos ver que el personaje tiene una sola componente, en este caso su peso. La normal no está, puesto que no tiene una superficie en la que apoyarse. Y a su vez tampoco tiene fuerza de fricción, puesto que no está tocando una superficie que le ejerza una fuerza contraria al movimiento. Luego, yéndonos al caso 3 en el que ya el personaje cae al suelo y ya vuelve de nuevo al suelo, podemos ver cómo este de nuevo regresa a tener una normal, sigue con su peso y a su vez adquiere de nuevo la fuerza de fricción si sigue en movimiento. También la cantidad de movimiento en X, en este caso, vuelve a ser solo en X, no tiene componente en Y, y podemos ver cómo la energía potencial vuelve a ser cero, puesto que ya no puede moverse por la gravedad, y tiene la energía cinética de nuevo en máximo. Muchas gracias.